Hola comunidad alumni, les saludamos desde nuestras oficinas en Casa Central. Somos alumni, la Dirección de Egresadas y Egresados de la Universidad de Chile. Y en el día de hoy vamos a tener otro encuentro para seguir avanzando en el diseño de nuestro programa de mentorías, pero es en una línea. Habíamos estado conversando mucho en el ámbito de la internacionalización de carreras y conociendo personas que desarrollaron fuera de Chile o están desarrollando fuera de Chile sus carreras y están realizando una contribución importante en sus disciplinas, pero hoy nos vamos a ir hacia la transdisciplina. ¿Qué es lo que pasa cuando las disciplinas están imbricadas de tal manera que nos cuesta de alguna manera disociar u organizar o dividir lo que hace la persona, y nos damos cuenta que es algo nuevo, que hay alguien que ha inventado una carrera en base a la integración transversal de distintas disciplinas, y eso se aplica sobre un objetivo a través de una gama de herramientas. Entonces, la invitada de hoy es alguien evidentemente que es muy interesante en el sentido de que su nombre les puede sonar tanto como arqueóloga, pero también les puede sonar como abogada ambientalista. De seguro, tal vez a lo mejor les puede sonar como docente del Magíster de Historia del Arte de la Universidad Adolfo Ibáñez, pero también como profesora del Magíster en Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Quiero contarles que tenemos el agrado de tener hoy a Paola González Carvajal, quien es arqueóloga y abogada ambientalista, quien tiene experiencia en arqueología en el norte chico y en la zona central, quien ha investigado aspectos simbólicos y contextuales de la iconografía inca y diaguita, y también en análisis de arte rupestre. Pueden buscar sus publicaciones en torno a tanto como leyes patrimoniales, también como los acervos inca y diaguita, también en lo que tiene que ver con legislación que atañe a los pueblos originarios, pueblos indígenas, y también derecho ambiental. Así es que les invitamos a escuchar y a conocer a Paola González Carvajal y su trayectoria en cuanto a cómo ha logrado forjarse una carrera transdisciplinaria y ser una arqueóloga muy involucrada con los acervos, la conservación de los acervos inca y diaguita, y también, por supuesto, una abogada ambientalista. Paola, eres bienvenida. Bueno, muchas gracias al equipo de alumni, Ana María, Diego. Es una bonita oportunidad poder conversar un poco de cómo uno llega a hacer las cosas que está haciendo en la actualidad. Yo en realidad cuando salí de cuarto medio quería ser actriz y poeta. Di el examen en teatro de la Católica y no quedé. Entonces, por mi puntaje encontré que antropología era interesante, aunque no tenía mucha idea de qué se trataba. Esto era finales de los años 80. Estábamos en un momento histórico muy importante también porque se estaba recién comenzando a terminar la dictadura y a comenzar con los gobiernos democráticos. Entonces era un tiempo de mucha calle, digamos. Nosotros era una facultad especialmente política. Bueno, pero en ese momento, después en antropología, era plan común con arqueología, y ahí encontré que los profesores de arqueología, que aprovecho de hacerle un homenaje a nuestra profesora emérita de la Universidad de Chile, Victoria Castro, que fue profesora nuestra, sobre todo el tema de los pueblos andinos, y que para mí tuvo una especial influencia en mi formación y en mi manera de plantearme frente a la arqueología. Entonces, bueno, esos fueron años de estudio muy enriquecedores en que yo me licencié más o menos en 1991 y lamentablemente al terminar de licenciarme, o sea, me faltaba todavía la memoria y la práctica, no, la práctica ya la había hecho, perdón. Pero el ámbito en ese momento para el desarrollo de la arqueología era muy limitado. Digamos, ahí tenías que tratar de entrar a algún museo, pero estaban todos los puestos copados, o empezar a hacer una larga trayectoria en el tema académico, que como eran muy pocos, digamos, los cupos, tú podías pensar en dejar fácilmente una gran cantidad de años como ayudante, y luego, en fin, un largo camino que muchos colegas sí lo hicieron, ¿no es cierto? Pero yo siempre he sido un poquito como impaciente y no siempre me interesaban
campos de trabajo o de interés que tenían los profesores que estaban en la universidad como profesores titulares. Entonces, estaba un poco en esa disyuntiva y yo vengo de una familia de abogados, o sea, mi padre, mi hermano y otras familiares. Entonces ahí empezaron como mi papá sobre todo a decirme, mira, estudia otra cosa, date una segunda oportunidad, una cosa así. Porque de alguna manera, lamentablemente, la arqueología se percibía como algo muy frágil, como, no sé, yo digo como un cazador de mariposas que anda ahí, como que en ese momento en Chile no existían los estudios ambientales, entonces, y yo también tal vez pude haber sido un poquito más, haberme creído un poco más el cuento, por así decir, haber dicho, no, yo soy arqueóloga y tengo el padre de mi hija, que también es arqueólogo, cuando yo le planteé esto, que quizás deberíamos estudiar otra cosa, me dijo, no, ya quemé mis naves, soy arqueólogo, no soy nada. Entonces, mi actitud fue un poquito más adaptativa, por así decir, porque en el fondo mis padres eran de La Serena, entonces eso significaba mantenerme en Santiago, y yo me mantuve igual haciendo mi memoria de título de arqueología. Entonces me interesaba mucho el tema, ya había comenzado ya con el estudio de los dieguitas en el Museo de La Serena, hice mi práctica, entonces tenía mucha información que fui, a la medida que fui avanzando en los estudios jurídicos, por así decirlo, bueno, entré en la Universidad de Chile el año 92 y fui avanzando en mi memoria. Entonces, por una parte, fue bien chocante para mí cuando entré a leyes, porque el tipo de enseñanza, la relación con los profesores, la poca importancia que le daban a tu mirada en el fondo, porque el tema jurídico es, tienes tú que memorizar las leyes y si dice la ley la palabra similar y tú dices parecido, te dicen no, no dice parecido, dice similar. Entonces, para mí era una cosa muy violenta en un principio, digamos, muy violenta porque a nosotros en la Facultad de Ciencias Sociales, con nuestros profesores, de partida era una relación muy horizontal y que se valoraba mucho tu propia curiosidad. O sea, uno funcionaba en base a trabajos de investigación, donde los profesores te orientan con autores, te dejan ahí como ratón de biblioteca y uno llega con algo que es muy tuyo, de tus intereses, digamos. Entonces eso fue un poco chocante para mí, debo decirlo. Sin embargo, siempre fui como muy responsable con mis decisiones, en el sentido de que si ya había asumido esa responsabilidad con mi padre, lo iba a cumplir. Y paralelamente empezamos a desarrollar proyectos Fondesit. O sea, yo en cuarto año de leyes ya me titulé de arqueología, defendí mi memoria de título que, bueno, la dirigía mi profesora, que le hacía este homenaje recién, Victoria Castro, y además empezamos con proyectos Fondesit a recorrer los valles de la cuarta región, con un equipo de colegas, Jorge Rodríguez, Cristian Becker, arqueólogos de la Universidad de Chile, muy jóvenes en ese tiempo, empezamos a hacer prospecciones pedestres hasta el inicio del río Yapel, del río Chalinga, encontrando sitios de aguita. Entonces, no, o sea, desde ya muy tempranamente empecé a desarrollar este paralelismo, digamos. Ahora, tuve afortunadamente dentro de mi conocimiento de la disciplina, ¿no es cierto?, jurídica, llegó un profesor que era Luke Danielson a enseñar derecho ambiental, que era una disciplina dentro del derecho muy poco conocida. Él era un profesor norteamericano, venía de la Universidad de Colorado, ahí en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, y que nos dio una perspectiva muy interesante porque era por primera vez yo me encontraba con un área del derecho que era tan profundamente interdisciplinaria, ¿no es cierto? Entonces ahí yo capté enseguida que si había algún lugar de encuentro, algún puente con la arqueología, era a través del derecho ambiental. Y paralelamente también surgió en nuestro país toda la legislación ambiental, ¿no es cierto? Que a raíz de que Chile había firmado muchos tratados de libre comercio, le exigían tener una normativa ambiental que lo hiciera equiparable con los demás países que sí la tenían, un poco protegiéndose del dumping ambiental, que era en el fondo... Chile tenía que tener una legislación ambiental y ahí afortunadamente en el concepto de medio ambiente se incluyó también los elementos socioculturales,
el patrimonio cultural, ¿no es cierto? Entonces ahí yo encontré una arena muy, muy rica de reflexión, por así decir, viendo cómo proteger lo que conocía tan bien, que eran en el fondo la herencia arqueológica chilena, los pueblos indígenas. Entonces, en mi memoria de título de leyes, hice sobre la protección jurídica del patrimonio cultural y de los pueblos indígenas en la legislación chilena. Entonces ahí también abordé la parte ambiental, que también era muy desconocido en ese momento, examinando fallos, por ejemplo, y viendo cada uno de los procedimientos que estaban siendo aplicados a la protección del impacto ambiental del patrimonio cultural en Chile, que es muy fuerte porque nosotros, como ustedes saben, el país ha estado bastante sometido a lo que es un poco el extractivismo, con todos estos megaproyectos que a veces alteran valles completos, incluyendo su herencia cultural. O sea, hay, por ejemplo, yo que conozco bien el caso de la cuarta región, solo en el valle del Choapa, para un proyecto minero, ¿no es cierto?, de minerar los pelambres, se extrajeron 500 petroglifos. Para poder darle cabida a faenas como mineroductos. Entonces era una arena muy, muy caliente, por así decir. O sea, había que prontamente empezar a hacer visible que este patrimonio era frágil, era un recurso no renovable. Y así, bueno, empecé con publicaciones. Ya, yo una vez titulada, me titulé el 2001 de abogada, empecé a trabajar en consultoras ambientales. Me recuerdo esos años en Arcadis, Geotécnica y otras. Entonces, y seguí publicando bastante. Y después cuando se creó el año 2006, el Magíster de Derecho Ambiental, al alero del Centro de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, don Sergio Montenegro me invitó a formar parte desde el inicio de este magíster, ¿no es cierto? Porque ya conocía algunas de mis publicaciones y la memoria. Entonces partí con ellos trabajando desde el comienzo y justamente abordando toda la arena de lo que es el patrimonio cultural, arqueológico, indígena, ¿no es cierto? Una experiencia bien enriquecedora fue esa también para mí. Pero paralelamente también nunca dejé de hacer investigación en arqueología, entonces teníamos varios proyectos fondos sucesivos sobre la cultura diaguita, con este mismo equipo de investigación. Después empecé con el arte rupestre y también mi estudio del arte visual diaguita me llevó a asociarlo con una tradición de arte chamánico sudamericano, del cual todavía existían exponentes. Entonces eso me llevó a viajar a la Amazonía en el año 2009, y a conocer mejor al pueblo Chipibo-Conibo, que son grandes artesanos de este arte visual abstracto, geométrico, ¿no es cierto? Entonces investigando un poco el concepto de arte que ellos tenían. El año 2013 también tuvieron un hito importante en que publico un libro que se llama Arte y Cultura Diaguita Chilena, donde recopilo más de 400 patrones decorativos y su organización simétrica, en fin. Entonces estaba un poco en esa labor, todavía manteniendo algunos temas con el derecho, pero también a mí me atrapa mucho la arqueología, o sea, soy intensamente arqueóloga también. Entonces, en el año 2014 se produjo un hallazgo muy importante en la ciudad de La Serena, que cuando se construía la doble vía entre la ciudad de La Serena y Vallenar, se encontraron osamentas humanas, y esto resultó ser un enorme asentamiento arqueológico diaguita con una ocupación de unos 500 años. Si quieren podemos ver un poquito las imágenes que les había mandado, donde en el fondo nos encontramos con un enorme sitio arqueológico. Yo diría que es uno de los primeros más importantes que se ha descubierto en Sudamérica en los últimos tiempos, y que afortunadamente me tocó estar dirigiendo esta investigación junto con el arqueólogo Gabriel Cantaruti. Entonces, esto resultó ser un enorme hallazgo, o sea, ahí rescatamos más de 230 cuerpos humanos articulados, 50 camélidos articulados también, más de 5 containers de materiales arqueológicos. Entonces ahí ya yo me desvinculé del magíster
derecho ambiental, que era como mi nexo con el derecho, y estoy actualmente abocada a esta investigación muy importante del pueblo de Aguita, digamos. Estamos haciendo estudios genéticos, estudios de todo tipo, de arqueofauna, arqueobotánica, recuperando el patrimonio alimentario. eh, Imagínense ustedes que es una aldea que se ocupó 500 años, entonces el potencial de información que estamos obteniendo de esto es enorme, de la calidad de vida, las relaciones de género. Es una ventana maravillosa que se nos abre para el mundo de Aguita, y que también ahí también he tenido que entremezclar todos estos saberes, porque cuando uno tiene que relacionarse, ¿no es cierto? Porque esto era la construcción de una carretera, ¿no es cierto? Donde estabas ahí enfrentado al Ministerio de Obras. No es la palabra enfrentar, pero estás muy consciente de que los intereses son muy distintos a una investigación arqueológica pura, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, me ayudó muchísimo para defender este sitio arqueológico, para que se le diera el tratamiento y los tiempos necesarios para realizar esta investigación con el mayor cuidado y con el mayor eh, rigurosidad que merecía el hallazgo, me sirvió mucho ser abogada, porque es la manera de haber manejado concienzudamente toda la legislación de protección del patrimonio cultural, de cuáles son los ámbitos, de cuáles son los derechos que tiene un arqueólogo frente al objeto de estudio que está investigando, del delito que significa destruir un sitio arqueológico. Entonces, la verdad que la vida me ha ido pues, poniendo en disyuntivas donde nada ha sido en vano, o sea, curiosamente se han integrado todos estos conocimientos en situaciones concretas muy demandantes y que me han servido a mí para potenciar cada una de las áreas. O sea, el derecho se enriquece a través de la arqueología porque muchas veces la educación de los abogados es muy técnica, ¿no es cierto? Muy pocas veces es un abogado en terreno, por ejemplo, sino que tú estás lleno de normas y de teorías, ¿no es cierto? Pero la arqueología no, te hace saber qué tierra estás pisando y que acá tenemos apenas 500 años de historia occidental y 20.000 años de una historia precolombina de la cual nosotros genéticamente también somos herederos, ¿no es cierto? Entonces la mezcla fue muy buena. Y ahora cuando vino el proceso constituyente, como yo ya tengo toda una trayectoria de encuentro con el pueblo de Aguita, a partir de que fueron reconocidos estatalmente por el Estado en el año 2006, he hecho muchas charlas, por ejemplo, de difusión de lo que significa el sitio El Olivar. Entonces me invitó el escaño reservado de Aguita, que es Eric Chinga, a participar de todo este debate constituyente, ¿no es cierto? Particularmente en lo que se refería a las autonomías territoriales indígenas. Presentamos una norma ahí de cómo poder concretar la autonomía territorial del pueblo de Aguita en caso de que esto ocurriera, ¿no es cierto? También con el Colegio de Arqueólogos trabajamos una propuesta de norma que era el derecho a la memoria, que también tuvo finalmente acogida, claro, con modificaciones y cambios, pero el impulso inicial fue dado a partir del Colegio de Arqueólogos. Y en general, como les digo, yo creo que aunque al principio fue doloroso el cambio desde la arqueología al estudio jurídico, a la larga se ha producido una síntesis bien virtuosa, porque yo digo, es como el derecho puede ser el brazo armado de la arqueología, bien tomado, digamos, en el sentido de que tú puedes defender, puedes concretar, puedes saldar incluso deudas históricas que se han producido, ¿no es cierto?, en el devenir de Chile como república, y también proteger lo que estudio, digamos, que es el pasado precolombino y lo que en el fondo significan nuestras raíces en una comunidad mestiza como son los chilenos actualmente. No sé si estaremos en el tiempo o avanzamos todavía en el relato. Paola, sin lugar a dudas que vamos a tener que seguir en torno al relato y también, bueno, ahí no sé si nos puedes contar, mira, hay imágenes que Diego Cruzat, nuestro realizador audiovisual que nos está acompañando hoy, está proyectando. Sí, sí, y que eso tiene que ver
yo lo que te iba a preguntar ahora tenía que ver con el tema de cómo pensar transdisciplinariamente, porque generalmente uno de los problemas epistemológicos, teóricos, metodológicos, es cómo integrar equipos de personas que vienen desde carreras que son tan diversas. Y en el caso tuyo, esas disciplinas, esas epistemologías, esos métodos están integrados en ti. Entonces, me gustaría mucho que nos contaras de cómo fue tu proceso de aprender a pensar transdisciplinariamente, porque no todas las personas que estudian una segunda carrera logran de alguna manera no solamente como un puente, sino que de alguna manera tú tienes un canal que va desde la legislación ambiental hasta lo que es la historia del arte precolombino. Ujú. Entonces, ¿cómo de alguna manera fue que lograste ese constructo de pensamiento transdisciplinario que te permite moverte cómodamente? Cuando sabemos que igual el tema de las disciplinas, por lo menos en Chile, es como muy celoso, entonces como de repente, no sé, si desde la arqueología sospechar de la abogada, desde el derecho sospechar de la arqueóloga. Entonces, ¿cómo es que has logrado tú, por un lado, el pensar transdisciplinariamente y por el otro lado, el lograr construir esa estructura que te permite estar en un estudio jurídico en un año, en el otro año estar trabajando directamente en el campo, en las Con excavaciones? Pototo. Cuéntanos. Sí, sí, sí. Bueno, mira, no, yo creo que tiene mucho de algo espontáneo, ¿no es cierto? Y que en el fondo eh, uno se da cuenta que acá lo que estamos enfrentando, o sea, cada una de las disciplinas representan muy fuertemente dos cosmovisiones muy diferentes. O sea, en el sentido, ¿a qué me refiero? Que el derecho está profundamente arraigado, ¿no es cierto?, como con lo que es la cosmovisión occidental, el mundo romano, o sea, el grado de evolución que tiene actualmente nuestro derecho está todavía muy apegado a esta visión de mundo romana, ¿no es cierto?, en que se siente que el ser humano es un poquito el actor principal y el único válido dentro de esta organización y por eso, bueno, yo también me explico de esa manera todas estas crisis ambientales, planetarias que estamos viviendo, porque no hay esta concepción de un ser integrado, ¿no es cierto?, a un todo mayor, a la naturaleza, a los animales, ¿no es cierto? Y por otro lado, la arqueología me abrió un mundo completamente distinto, o sea, en la medida que yo te hablaba del mundo andino, por ejemplo, de todo lo que significa el concepto de arte, que es mucho más integrado, donde no hay divisiones como religión, ciencia, arte, ¿no es cierto?, sino que todo lo contrario, ahí se vivencia completamente unido, un poco desaparecen estas divisiones entre naturaleza, cultura, objetos, sujetos, ¿no es cierto? Y ahora esta aldea del olivar lo estamos palpando, o sea, ahí vemos una relación simbiótica entre humanos y camelios, por ejemplo, pues si quieren podemos ver las imágenes. Entonces, yo creo que de alguna manera el derecho, o sea, ambas visiones se complementan en qué sentido. O sea, para mí es absolutamente claro que es un valor, tiene un valor enorme la protección de esta cosmovisión, ¿no es cierto? Que tiene, ahí vemos, por ejemplo, este encuentro que les hablaba yo entre una llama y esta es una adolescente mujer de 18 años, totalmente cobijada, ¿no es cierto?, por un camelio. Entonces, ¿de qué manera la arqueología nos abre la mirada sobre todo en nuestro territorio, ¿no es cierto? Que estamos aquí en el cono suramericano, que tiene una historia occidental de apenas 500 años. Entonces, ¿qué son maneras de concebir el mundo mucho más integrales, ¿no es cierto? Donde el ser humano se sitúa dentro, como uno más, dentro de un gran engranaje, ¿no es cierto? Y que se extiende la calidad de personas a los ríos, ¿no es cierto? Al agua, al rayo, a los animales, a la misma tierra. Entonces, esa perspectiva yo creo que debe ser protegida por el derecho, ¿me entiende? Entonces, mi camino ha sido un poco eso, o sea, si esta manera de pisar fuerte que tiene el derecho orientado un poco en la manera de concebir el mundo romana, ¿no es cierto? Eh, está en el fondo amenazando de tal manera algo que nos tiene que dar muchas soluciones para nuestra adaptación futura. Mi camino es también inverso, o sea, cómo yo tomo esas mismas herramientas
para proteger en sus propios términos, ¿no es cierto?, en estos términos jurídicos, algo que es tan valioso y tan nuestro. Entonces, así un poco transito, ¿te fijas? O sea, mi escala de valores, o si dices mi balanza, hacia dónde está cargada, absolutamente hacia este mundo eh, primigenio nuestro, que lo tenemos en nuestros genes, pero que ha sido totalmente obnubilado. Entonces, el derecho, lo que sé de derecho, me va a servir para defender esta concepción de mundo, esta manera de ser en el mundo, para que no desaparezca, porque lo necesitamos. Es un poquito. Ujú. Y otra pregunta que tú igual mencionaste ahí, que hubo dos referentes muy interesantes, la profesora Castro en el ámbito de la Sí. arqueología y el profesor Daniels en el ámbito del derecho, que lo venía trayendo de alguna manera hacia Chile. Ujú. En el caso de estudiantes o profesionales jóvenes o tal vez no tan jóvenes, pero que quieren de alguna manera ampliar su carrera y integrar saberes, ¿qué crees tú que debiera ser un mentor o un referente, que puede que sea disciplinario o puede que sea transdisciplinario también? ¿Cómo acompañar a esa persona? Porque yo me imagino que hay dudas, que en el comienzo también entrar a entender la lógica del derecho pensando como una arqueóloga, implica desarrollar una cierta flexibilidad que tal vez se demora un par de semestres o se demora un tiempo o se demora años, hasta el momento de encontrar a ese profesor Daniels, que llega con el derecho ambiental y que te dice como esta es la intersección. Claro, claro. Bueno, mira, yo pienso que lo principal, y que también se lo digo a mi hija, yo tengo una hija que está estudiando periodismo, que cada persona tiene que tratar de hacer un esfuerzo introspectivo para saber qué realmente le produce, ¿no es cierto?, sentido, que le gusta en términos más sencillos, pero también es algo más profundo que eso. O sea, eh, considerando que la vida es breve, ¿no es cierto? Y una vez, ya sea, no sé, el arte, el teatro, la fotografía, donde ellos encuentren belleza y sentido. Porque una vez encontrando eso, ya es mucho más fácil que tus pasos sean bien encaminados, digamos, ya sea desde el punto de vista transdisciplinario o no, ¿no es cierto? Y claro, paciencia, resistencia, pero sobre todo también ese sentido de que en el fondo hay tanto por hacer. Generalmente cuando uno se interesa concienzudamente en algo, vas a ser rápidamente el que más sabe de algo. Entonces, dentro de ese camino hay que tener como estar alerta, porque en el fondo no tener miedo de ciertas intuiciones. Yo, por ejemplo, pienso que más que seguir una cosa racional, en que dije, ya voy a dedicar tantos años a esto y luego a esto otro, no, o sea, fue una cosa muy intuitiva, y es exactamente mi intuición la que me ha llevado actualmente, que ya tengo varios años, a hacer lo que exactamente me gusta. Entonces, eso yo creo que es muy importante, no transar, porque a veces nos llenan de voces con que, no, que, bueno, mi papá me dijo cuando yo entré a arqueología, el único antropólogo que conozco vende zapatos. Entonces era como lapidario, ¿te fijas? Entonces uno muchas veces también, bueno, algo te gusta de verdad y no te atreves a jugártela por esa idea. Yo creo que la gente que realmente le va bien en la vida y que puede en el fondo sentirse satisfecho de lo que hace, es cuando uno no tranza. Uno dice, me gusta esto y bueno, me la arreglaré en el camino, veré cómo arreglo la carga, y estar atentos a quienes también tienen esta misma tesón y este mismo pasión también en defender lo que realmente te parece con sentido en el fondo. O sea, tal vez suena un poco abstracto, pero yo creo que es aplicable a distintos caminos en la vida. No sé si Ujú. te respondo. Sí, y me gustaría que fuéramos de nuevo a tu trayectoria y nos remontáramos a ese momento donde por primera vez te das cuenta que puedes integrar ambas disciplinas. Si nos puedes contar cómo fue esa experiencia para ti y qué fue lo que descubriste, porque claro, o sea, tú puedes decir, mira, yo aprendí esto como arqueóloga, tengo esta formación con el derecho, pero ya cuando vas en el proceso y lo vas viviendo, vas descubriendo otras cosas. Claro, bueno, como te decía, lo primero para mí fue
darme cuenta que había esta disciplina muy multidisciplinaria, ¿no es cierto? Por así decirlo, me refiero al derecho ambiental, en que en el fondo este profesor también tenía otra manera de enseñar el derecho, porque íbamos a los fallos, por ejemplo, el caso del lago Chungará, por ejemplo, que lo defendió Fernando Uñac en los años 80. Entonces, cómo a través de lo jurídico uno podía establecer cambios concretos en la realidad. Eso lo encontré yo como bien fascinante, ¿no es cierto? Y que además el concepto de medio ambiente es algo muy complejo que requiere de distintas miradas y distintas disciplinas, ¿no es cierto? O sea, por una parte todos los componentes bióticos, la flora, la fauna, ¿no es cierto? Los elementos químicos, como para determinar la contaminación, o en el caso cultural, ¿no es cierto?, la presencia de comunidades, ya sea tradicionales o pueblos indígenas, y todo el patrimonio cultural que es como lo que queda, ¿no es cierto?, de la arqueología o los monumentos. O sea, el paraguas que hay que proteger es gigantesco, entonces requiere necesariamente un pensamiento interdisciplinario. Mm. Entonces, eso yo creo que fue muy favorable para yo decir, ah, ya, acá puedo hacer algo. Sí, aquí entro, por así decir. Entonces, donde lo tuve que poner mucho más en práctica fue cuando hice la memoria de leyes, que me fue muy bien, digamos, me saqué un 7 en esa memoria, pero porque la verdad que lo disfruté. O sea, partí, ¿no es cierto?, examinando cuál era la situación actual de nuestra legislación, viendo el derecho internacional, viendo cuáles son las lagunas que teníamos, estudiando casos también un poco influido por este profesor que te contaba, estudios de casos, qué pasó en el caso Ralco, por ejemplo, cómo fue posible que terminaran inundando esta área y qué tan eficaces fueron las medidas preventivas que se idearon en ese momento. Entonces me gustó mucho moverme en esta arena, en el tiempo de la memoria, te diría yo, que ahí como que capté lo importante que era tener estos dos lenguajes. Sí. Ujú. Mm. Y nosotros tenemos la duda, porque sabemos que en realidad tu caso acá en Chile es muy particular, pero por ejemplo, si en el ámbito o del derecho ambiental ocurre que existan personas que tienen doble profesión, o en el caso de la arqueología, que existan arqueólogas y arqueólogos que se especializan, por ejemplo, en derecho ambiental o en derecho de las comunidades de alguna manera, porque también eso nos da una mirada de cómo se desarrollan las disciplinas en Chile y en otros lugares. Claro, bueno, sí, actualmente, por ejemplo, estoy pensando en Urilú Hermosilla, que ella es arqueóloga, no es que tenga una segunda disciplina, pero trabaja fuertemente, por ejemplo, con las comunidades mapuche, claro. O también, no sé, Iván Cáceres, también arqueólogo, que ha trabajado muy fuertemente el tema de derechos humanos. O sea, él está trabajando en este momento en temas de la colonia de dignidad, ¿no es cierto? También otros colegas más jóvenes que están, por ejemplo, prestando sus conocimientos para casos como Londres 38, ¿no es cierto? Entonces, es muy interesante también cómo la arqueología ha ido aumentando su ámbito de competencia, porque está radicado en este momento en lo que es la cultura material, aunque sea de hace 10 años atrás. De hecho, se ha desarrollado arqueología, por ejemplo, del estallido social. O sea, se han identificado, ¿no es cierto?, todas estas modificaciones al paisaje, las pinturas, de dónde estaban las canteras, por así decir, para sacar los elementos que te permitían hacer las barricadas o las protecciones. Entonces, es una mirada que, al menos desde el punto de vista de la arqueología, se amplió. También existe lo que es la arqueología social, que le da mucha importancia, ¿no es cierto?, a oír también las voces de nuestros, comillas, investigados, ¿no es cierto? Entonces, mucha más horizontalidad en la relación con las comunidades indígenas, que haya participación tanto en las metodologías como en las preguntas de investigación. Ha habido todo un cambio disciplinario para sacarlo de la esfera del colonialismo y hacerlo mucho más acorde con esta diversidad de voces, en el fondo, frente al pasado, ¿no es cierto? Entonces, por ese lado yo creo que es bien interesante, claro. Mm. Ujú. Y bueno, el proceso constituyente también de alguna manera viene a mezclar lo que es derecho, en este caso con medio ambiente, y también desde esta puesta en valor y desde el reconocimiento de la plurinacionalidad, también implicaría cambio.
Entonces, no sé si nos podrías como contar un poco de eso también, de cómo ves tú esta implicación o más bien esta transdisciplinariedad entre el derecho y la arqueología a partir de lo que nos propone el nuevo texto constitucional. Claro, bueno, yo te contaba que me tocó participar bien fuerte, tanto a partir del trabajo con el escaño reservado de Aguita y además también con el Colegio de Arqueólogos, porque en el fondo yo creo que sí, o sea que esta manera de ver el mundo, esta cosmovisión basada un poco, como te decía yo, en esta mirada romana de dominación sobre el medio ambiente, de derecho de propiedad tan arraigado, tan, digamos, imbatible, por así decir, y está produciendo lo que estamos viendo, o sea, un mundo sumamente dañado, la contaminación de nuestras aguas, la apropiación, también, bueno, sabemos que Chile fue un ejemplo triste de neoliberalismo a ultranza, ¿no es cierto? Entonces, esta reacción que de alguna manera puede entenderse, que generó el proceso constituyente, atiende exactamente a lo mismo, ¿no es cierto? Que es como incorporar otra manera de ser y de estar en el mundo, ¿no es cierto? En que se respeten los ciclos naturales, en que se proteja el agua o que se le dé entidad de personas a los animales. Yo creo que esto tiene mucho sentido y refleja un poco un espíritu de los tiempos que se ha generado también por un enorme abuso, ¿no es cierto? Esta visión como del ser humano dominante y propietario de su entorno ha generado finalmente un abuso y un riesgo para el mismo ser humano. O sea, la pandemia y todo lo que estamos viviendo así lo demuestra. Entonces yo creo que en esta constitución y en esta nueva manera, en este nuevo trato social, y implica también una manera de reconceptualizar una posibilidad, ¿no es cierto?, de reconcebir nuestra relación, tanto con los seres humanos, o sea, con nuestros pares, generando mayor igualdad, mayor cercanía, mayores oportunidades, y también con el medio ambiente, incluyendo lo cultural, con mayor respeto al conocimiento de los pueblos originarios también, que en ese sentido ahí se fundamenta también el Estado plurinacional, en una noción de respeto y de también sabernos parte de ese pasado también, porque la genética no miente, o sea, todos los chilenos tenemos como un 50% de genes de los pueblos de las primeras naciones, ¿no es cierto? Entonces viene como a terminar con esta especie de esquizofrenia en la que estábamos sumidos, que tú prendías el televisor y pensabas que estabas en Holanda, porque Dios mío, son todos rubios. Entonces yo creo que es una invitación a vivir de una manera más integral, tanto nuestro pasado, que es precioso, de una dignidad, por así decir, enorme. O sea, cuando tú ves las vasijas de Aguitas, por ejemplo, son personas de mucho trabajo, agricultores, ¿no es cierto?, pescadores, pero que a la vez están desarrollando un mundo intelectual, un amor a lo bello, muy fuerte, ¿no es cierto? Se ha generado toda una matemática ancestral a partir de la simetría. Entonces eso te indica que hay unas raíces muy buenas como para poder compartir, que esos pueblos que han tenido un conocimiento muy profundo de su medio ambiente, ¿no es cierto? Hay productos alimenticios que en este momento no los estamos conociendo, que los podríamos reintegrar, pero cambiando esta relación, o sea, disminuyendo un poco como el ego humano e integrándonos, yo creo que es la única manera. O sea, ya el planeta nos está dando señales bien claras de riesgo real. Entonces acá tenemos una enorme tradición y una herencia, por eso que es un enorme orgullo que nos definamos como un país plurinacional. Ujú. Es muy interesante cuando tomas este tema de alguna manera cuantitativo en relación a que estos 500 años de vida bajo la influencia de Europa Occidental son muy recientes en relación a todo este pasado indígena que tuvimos, pasado o de Aguita o Inca o de otros pueblos originarios que ni siquiera a lo mejor lo sabemos, porque de alguna manera en la zona central está muy difuso, ¿no? Entonces, eh, de alguna manera, tú primero has sido arqueóloga y nos has contado cómo el ser abogada te permite de alguna manera dimensionar cómo tú puedes proteger esos acervos, cuáles son los límites, cómo eso se puede penalizar, cómo de alguna manera siempre se puede como judicializar esa protección. Ahora, eh, tú igual, siendo abogada después de cronológicamente ser arqueóloga,
¿Qué elementos o qué descubrimientos has tenido tú como abogada desde la arqueología? ¿Qué cosas te maravillan pensando como abogada cuando vas hacia la arqueología? Ah, sí. O sea, como abogada, dices tú, bueno, lo maravilloso es la enorme cantidad del acervo gigantesco que tenemos todavía. ¿Te fijas? O sea, cuando se descubrió el sitio del Olivar, tenemos ahí una evidencia de vida de 500 años, donde todo nos está dando una información valiosísima. O sea, o podemos determinar, porque se excavó con mucha minuciosidad, eh, las relaciones de género, el rol de la infancia, cómo hombres, mujeres, niños, artefactos estaban en relación, digamos, y qué significan en el fondo, ontológicamente hablando también, esas relaciones. O sea, estamos frente a una manera de percibir el mundo mucho más integrada y que nos está dejando evidencia. Imagínate, ahí vivieron 500 años y actualmente nada denuncia la presencia de esa aldea. Entonces, la belleza de ese habitar efímero, ¿no es cierto?, de ese cuidado, de ese respeto. Entonces, yo creo que en el fondo, también pensando en el tema constitucional, es una deuda muy grande la que tenemos, no solamente con nuestros pueblos, por así decir, precolombinos o actuales, sino también con nosotros mismos, de desarrollar una nueva manera de habitar y de percibirnos mutuamente. Y en ese sentido, la arqueología tiene mucho que enseñar, hay mucho que comunicar. Yo creo que también esa es una deuda, ¿m? En el sentido de que no podemos dejar estos conocimientos concentrados a nivel de especialistas, de congresos, sino que ese conocimiento hay que masificarlo y que favorezca a la dignidad de todos, ¿no? Sí. Ujú. Esa pregunta, o sea, ese tema es muy interesante porque de alguna manera en la última década se hizo como más común en el sentido de conocer el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que nos dice que en realidad tenemos que someter a consulta de los pueblos indígenas y tribales los asuntos que se realizan en sus territorios o que les afectan. Pero evidentemente que el repertorio de instrumentos jurídicos debe ser mucho más amplio, me imagino yo. Entonces, ¿qué elementos debiéramos incorporar? O sea, por un lado tenemos un proyecto de nueva constitución que de alguna manera está en esa línea, pero también hay otros elementos que son preexistentes, que son convenios internacionales o que son otras legislaciones que no conocemos y que tal vez como ciudadanos, ciudadanas debiéramos tener muy en cuenta y debieran formar parte de nuestro repertorio de acción cotidiano, por lo menos el saber que existen y saber que eso nos marcan ciertos límites en relación a cómo vincularnos con la naturaleza cuando queremos hacer proyectos o megaproyectos, cómo vincularnos con las comunidades. ¿Cuáles son Exacto. esos instrumentos que no conocemos y que sí debiéramos conocer? Bueno, mira, lo importante, lo bueno es que, por ejemplo, en toda el despliegue de la normativa indígena en la propuesta de nueva constitución, se tuvo muy presente el convenio 169 de la OIT y la Declaración de Derechos Humanos de Derechos del Pueblo Indígena de la ONU, ¿no es cierto? Entonces, incluso con mucho respeto de no ir más allá, para justamente garantizar su aceptación y su legitimidad. ¿Te fijas? O sea, en el concepto de territorio, por ejemplo, en cada uno de estos elementos del el patrimonio cultural, están siempre a la vista estos instrumentos internacionales. Y lo paradójico es que Chile ya había ratificado el convenio 169, pero nunca se ajustaron las leyes internas a ese contenido. ¿Te fijas? Entonces, por ejemplo, encontrábamos la situación en que yo lo conozco muy bien porque también asesoro jurídicamente comunidades de Aguita en que ellos estaban reconocidos por la CONADI, pero que no se les inscribía a sus tierras como tierras indígenas. Te fijas, por una cosa inexplicable en el fondo, más bien de voluntad política. Entonces, ese tipo de cosas ya no tendrían que ocurrir una vez integrada esta constitución. ¿No es cierto? Que tiene un concepto amplio de territorio, donde en el fondo lo que vamos a tener que empezar a ver es cómo efectivamente las comunidades se insertan en su entorno, qué espacios son los que ocupan, y que eso tenga un carácter prioritario, porque actualmente, por ejemplo, los megaproyectos hacen un uso
sin restricciones de los espacios, generan, imagínate, estos gigantescos tranques de relave. Hay muchos problemas de pasivos ambientales que vamos a tener que asumir y por supuesto empezar a recuestionarnos la manera de crecer, digamos. O sea, como te digo, yo pienso que en cuanto a la legislación internacional, la actual constitución la recoge y también trata de no innovar más allá, justamente para que haya coherencia entre estos tratados que están ratificados por nuestro país, como el convenio 169 y el texto constitucional. En el fondo como una manera de generar, o sea, decir, oye, pero ¿por qué me dice que yo pido demasiado si esto ya Chile lo había ratificado? Solo que no se cumplía. Ujú. Y lo otro que te quería preguntar, que yo creo que siempre ese es un desafío grande del derecho, que tiene que ver con las cosmovisiones de los pueblos indígenas, que en realidad los conceptos son otros constructos, son otras lógicas. Por ejemplo, para pensar en torno al derecho a la naturaleza, es como que nosotros siempre lo pensamos de una manera muy positivista, como la naturaleza, no como Un un fin bien en sí mismo, apropiable. sino que, claro, como funcional, nos quedamos mucho en el ideal kantiano de que el hombre es un fin en sí mismo y hasta ahí llegamos. Entonces, lo que te quería preguntar es, cuando te hiciste arqueóloga, ¿qué conceptos de la cosmovisión indígena de alguna manera te movieron esa forma de pensar, y cómo de alguna manera esa maleabilidad en la forma de pensar ha hecho que tú puedas pensar de una manera transdisciplinaria y Claro, integrar estas distintas disciplinas? sí. Claro, no, de todas maneras, porque uno de alguna manera al haberse irradiado, por así decir, tan profundamente de lo que era la cosmovisión de los pueblos andinos, por ejemplo, ya muy difícilmente te vas a creer que el universo, como piensan, porque tú cuando llegas a leyes te dicen, bueno, el universo está compuesto de bienes corporales e incorporales. Los bienes corporales se dividen en semovientes y, no sé, pues y estáticos, por así decir. Entonces te hacen una visión de mundo que si tú no tienes otra cosa a qué equiparar, lo crees, te fijas, y te enseñan el derecho a dominio y su protección y el derecho, en fin, o sea, ya estás siendo como fagocitado por una cosmovisión y así vas a operar una vez que terminas la carrera, ¿no es cierto? Pero a mí me pasaba todo lo contrario, o sea, me parecía como, ¿qué es esto? ¿Te fijas? Porque en el fondo, claro, estábamos ya con un conocimiento bastante más profundo de otra manera de ver el mundo, ¿no es cierto? En el fondo, no sé, pues son sociedades que consideran esta visión dual, ¿no es cierto? Estas fuerzas opuestas que participan de la existencia y con este respeto inmenso. O sea, sería largo de explicar, pero es muy, muy importante y sobre todo que tal vez esto lo deberíamos recoger, estoy pensando en la enseñanza media, o sea, que los chiquillos tengan un conocimiento de que otras maneras de pensar son posibles. Porque cuando tú llegas, no sé, de cuarto medio y te dan toda esta estructura tan armada, tan inapelable, por así decir, termina funcionando bajo esa lógica. Y así es como llegamos a los abusos frente a la naturaleza y a este desapego, a este desarraigo que nos tiene en el estado en que estamos. Yo pienso que sería muy saludable, digamos, para toda la comunidad contar con esa visión alternativa de cómo explicarse el mundo. Sí. Y ahora, por ejemplo, pensando en las habilidades que tiene que desarrollar una persona que está en la transdisciplina. O sea, por ejemplo, igual tú dijiste súper claro el tema de tener la certeza de estar haciendo lo que a uno le motiva, de no transar con esos espacios. Ahora, por ejemplo, el tema del pensamiento crítico, para poder en realidad evitar caer en un conflicto de si estoy siendo infiel o infiel a una disciplina al pensar o integrar de otra manera. ¿Qué otras habilidades crees tú a partir de tu propia experiencia que fuiste desarrollando para poder de alguna manera integrar y no colapsar? Sí. Bueno, si tú me dices que he integrado, por ejemplo, del derecho, es como la capacidad de defender tus ideas, que a veces uno como arqueólogo, claro, tiene la libertad muy grande de pensar y de ser, pero te cuesta como
plantearte y decir, no sé, pues, golpear la mesa si tú quieres, o por lo menos, no sé si soy muy burda para decirlo, pero en el derecho te obligan a sacar una voz, digamos, a defender lo que piensas. Entonces, yo creo que también para ser justos también con la segunda disciplina y no darle solamente tan duro, digamos, yo pienso que es bien interesante eso que tú te acostumbras a decir, mira, yo pienso tal cosa y a defender tu idea y a tener argumentos, ¿te fijas? Yo creo que en ese sentido, claro. mm, eh, Y ahora en lo que tiene que ver con el proceso, porque evidentemente que hemos hablado en gran parte del resultado, pero claro, o sea, son años. Entonces, por ejemplo, ¿qué cosas implica el plantearse una carrera transdisciplinaria a nivel de, por ejemplo, eh, seguir siendo estudiante o a lo mejor cuando llegaste a Derecho eras, mayor que eras la mayor del curso, tal vez, no lo sé. ¿Cómo de alguna manera? Porque eso implica decir, ok, yo voy a tener una carrera que es transdisciplinaria, que es distinta del estándar que ofrecen las universidades, pero eso también implica el ciclo vital de uno, implica cosas que a uno le pasan, procesos que uno vive. O sea, no es solamente que la profesión es distinta, sino que me imagino que la trayectoria de vida también de alguna manera toma unas ciertas particularidades. sí, claro, claro, no, yo creo que en el fondo a mí me jugó, no sé si a favor o en contra de que yo cuando hago una promesa la cumplo, ¿te fijas? Entonces con todas la, las cosas, digamos, los pasivos que pude haber generado, pero a la vez, no sé, o sea, yo como te digo, no es un proceso fácil, tampoco sabía si lo iba a lograr, ¿te fijas? O si iba a abortar la misión a poco andar, que muchas ganas también tuve muchas veces, ¿no? Ciertos momentos que dije, ¿qué estoy haciendo acá? Si esto no es lo mío, digamos. Pero como te digo, no sé, yo creo que son cosas que tienen que ver un poco con tu destino, en el fondo, porque a veces que me sorprendo pensando, claro, o sea, si esto no hubiera sido así, tal vez es como, como estos castillos de naipes o como estos dominós, ¿no es cierto? Muchas otras cosas no hubieran podido existir. Entonces, es como, a ver, ¿cómo te explico? Que en el fondo, si bien hay que tener bastante rigor y de poder cumplir y darte el tiempo, ¿no es cierto? A la larga son herramientas que te van a tener ahí, que van a estar a tu alcance cuando las necesites. Yo pienso eso. Y quizás una de las cosas buenas de las leyes, por ejemplo, es que para bien o para mal, te dan una visión muy macro, muy gigantesca. O sea, prácticamente no hay ningún área que no esté regulada por el derecho. Entonces, entendiendo un poquito esta manera esquemática de pensamiento, algún punto de va a ser de tu interés, digamos. O sea, no para todos es lo mismo, pero en algún punto va a estar esto que te digo yo, esto me hace sentido, esto quiero defenderlo, esto quiero que suceda en la vida cívica, ¿no es cierto? Que se el fondo, que es lo bonito. Por ejemplo, a mí me tocó hacer la práctica, lo hice en La Serena, y en ese tiempo tú tenías prácticas en que te daban casos muy amplios, o sea, penales, laborales. O sea, fui a la cárcel con un profesor de la Corporación de Asistencia Judicial a buscar, de comillas, clientes, ¿no es cierto? Y bueno, y uno se da cuenta que, bueno, hay toda esta asociación entre la pobreza y el tema penal, ¿no es cierto? Pero que había casos en que tú podías transformar la vida de esas personas uniendo cabos y usando un par de principios jurídicos y alegando en la Corte de Apelaciones, la persona salía libre. Entonces ahí uno se da cuenta, pucha, que estás trabajando con realidad, ¿cachai? Como en fondo, yo soy capaz de cambiarle la vida sustantivamente a una persona. Entonces eso también es como bien importante, como, no sé si me explico, o sea, porque la arqueología es bellísima, pero generalmente es un trabajo muy íntimo, muy de crecimiento personal, y acá tú te pones en la arena, digamos, de la vida social, pero en pleno. Entonces, eso tiene de muy beneficioso también, sí. Bueno, Paola, y ya casi ya como para finalizar,
no sé si es algo epocal en general y en el último tiempo se ha exacerbado un poco más, pero de alguna manera como que está instalado el tema de las crisis globales, o sea que de alguna manera no es que estamos lidiando como con ciertos problemas públicos, sino que los problemas son multidimensionales, son altamente complejos, están interrelacionados, como que uno no puede de alguna manera como tal vez tomar la crisis climática y esa crisis climática diseccionarla de los efectos que tiene a nivel de salud, a nivel de pobreza, a nivel de hambre, etcétera. Son muchos problemas que están concatenados entre sí. Entonces, ¿cómo crees tú que la formación transdisciplinaria va a ser como demandada o desafiada en los próximos años, entendiendo los tiempos que estamos viviendo? O sea, por ejemplo, véase COVID, que tiene su variante sanitaria, pero también tiene su variante económica, también tiene su variante social, tiene su variante urbana. ¿Qué nos puedes decir en torno a eso? ¿No? Yo creo que atendida a la complejidad de los desafíos que tenemos adelante, los estudios transdisciplinarios son muy necesarios por lo mismo, porque amplían tu perspectiva. En el fondo te hacen cuestionar lo que tú consideras como el leitmotiv o hacia dónde debo tender. Lo enriquece, sin duda que lo enriquece, sí, porque en el fondo eso, pues estamos frente a desafíos gigantescos. Entonces, yo creo que de alguna manera, mientras más herramientas tú tengas a tu haber, mejor vas a poder responder a estas situaciones, claro. Sí. Ujú. Y ahora ya, ahora sí para cerrar, Paola, ¿qué pasa si llega alguien después de esta entrevista y alguien que quiere de alguna manera contactarte y decirte, Paola, yo vi tu charla y quiero de alguna manera integrar dos carreras, tal vez explicándote lo difícil que es estudiar en Chile ahora dos carreras porque es oneroso, estamos en un momento donde no sabemos si vamos hacia la hibridez o vamos a volver a la presencialidad. Eh, es un contexto de mucha incertidumbre, Ujú. pero de alguna manera, ¿qué consejo le darías tú a esa persona que quiere de alguna manera realizar una carrera transdisciplinaria, integrar la carrera que ya tiene, integrarla con otra, eh, y cómo hacerle ver qué factores tiene que considerar, qué variables tiene que mirar para efectos de que le resulte menos complejo? Claro, bueno, lo que te decía yo, o sea, que sea un interés genuino, porque, por ejemplo, si a mí me ponen a estudiar, no sé, pues ingeniería informática, puede que sea una carrera fascinante, pero yo no me va a costar un mundo, porque no tengo las cualidades innatas para eso, no tengo la formación, etcétera. Entonces, yo creo que si va a tomar un camino por la transdisciplinaridad, tendría que ser previo a un examen interno y que las dos carreras le resultaran de igual interés. Pero que eso como regla de oro, porque no tanto los cálculos a futuro de qué carreras son las que más exitosas o con mejor panorama, porque si toma por esas razones, como que es mucho más fácil de que sucumba en el camino. O sea, yo creo que acá el examen tiene que ser, me gustan realmente ambas? Porque de esa manera la síntesis le va a resultar mucho más motivadora. Sí. Bueno, Paola, de verdad que agradecemos la generosidad para darnos a conocer tu historia personal, tu trayectoria de vida, contarnos aspectos que son tal vez muy íntimos para ti y darnos este recorrido. Llegamos hasta el texto constitucional, entonces como que ha sido muy agradable el ver cómo estas dos carreras son parte de ti y Sí. conviven dentro tuyo de una manera muy armónica, donde la una se necesita a la otra. Entonces, yo creo que es como, más allá tal vez de a lo mejor ir a leer a Edgar Morin, que es como quien sienta como las bases, tal vez partir por una experiencia donde te digan cómo en el día a día, en la cotidianidad, a través de una trayectoria profesional, se implementa la transdisciplina, es algo que es muy motivador y te lo agradecemos muchísimo. No, yo les agradezco mucho la invitación y de verdad, eh, no sé, pues instar a los alumnos que confíen en ellos y sobre todo que avancen, digamos, con seguridad en este mundo cada vez más complejo. En el fondo,
algo, y no tenerle miedo al esfuerzo, porque también uno dice, pues, en realidad en lo que me metí, pero la constancia es muy importante también, sí. Bueno, Paola, muchas gracias. Paola González Carvajal, arqueóloga y abogada medioambientalista que nos ha acompañado en este encuentro para diseñar nuestro programa de mentoría. Ha sido el primero en torno a la transdisciplina y sin lugar a dudas que ha sido fascinante. Así que muchas gracias, Paola, por habernos acompañado hoy día. Sí, un agrado conversar contigo. Un abrazo. Que estés Hasta muy luego. bien. Igual, Chao. muchas gracias.